Bueno, y vos sabés que Alfie decía hace un rato, amamos los bautismos. Y esto es una realidad. Nosotros somos una familia donde amamos realmente una tarde como hoy, porque este es uno de esos días donde nos podemos recordar mutuamente lo débiles que somos. Te lo voy a decir de vuelta, porque expresar y levantar como una bandera algo bueno, decir hoy recordamos que somos débiles, atenta un poco con la cultura que hoy nos llama y nos exige en nuestras redes sociales, nos exige en nuestra manera de vestir, que tenemos que ser siempre gente exitosa, en un mundo donde vale solamente mostrarse fuerte y también ganador y también sostener una imagen que muestre al resto y al mundo lo importante que somos. Nosotros celebramos que podemos reconocer que somos débiles y que nuestra debilidad, como recién decía Nati y los chicos, nos llevó a descubrir el verdadero amor de Dios. Nos llegó a descubrir lo fuerte que podemos ser en Jesús. Y de esto se trata esta serie que hemos estado compartiendo como comunidad este mes de marzo. Estamos hablando sobre lo que supone ser equipo. Estamos hablando todo el tiempo alrededor de lo que supone ser familia, entendiendo el equipo como una gran familia. Y lo que Jesús soñó y diseñó para todos los que crean en Él. Entender que mejor es la vida en comunidad. Mejor hemos sido creados para vivir en comunidad y no aislados. Por eso es que nos encanta estar aquí. Esto es estar en casa. Vos sabés que la última vez que estuvimos aquí en un bautismo, terminado el momento, terminó el encuentro y como hoy también nos vamos a quedar a comer algo, y vino una mamá que la estaba saludando y me dijo, estaba tan contenta, estaba llena de paz, estaba brillante, ¿no? Como su rostro, y me dice, pero también estoy un poquito nerviosa. Digo, ¿qué pasa? ¿Ya terminó? ¿Ya está? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo siento que acá toda la gente tiene su vida resuelta y no tiene ninguno un problema. Me empecé a matar de risa. Digo, no, perdóname, no me estoy riendo de vos, sino que te estoy queriendo. Y inmediatamente le dije, no, pará. Yo te voy a contar bien. Todos los que aquí estamos, algún día hemos tocado fondo. Si acaso hay alguien por lo cual vuelve y vuelve reiteradamente a hacer comunidad fin de semana tras fin de semana o entre semana, es porque nuestra vida tocó fondo y se dio la cabeza contra la pared. Hasta que descubrimos, como bien expresaba el testimonio Nati, que Dios es amor y que el amor de Dios es el único que puede levantarnos, el único que puede darle sentido a nuestra vida, el único que puede darle un valor para poder levantarnos cada mañana y vivir con ganas, entendiendo para qué lo hacemos. Así que déjame volverte a repetir. Si estás aquí un tanto sintiéndote un poco extraño, relájate, aflojá, bajá la guardia, porque aquí estamos como llegar en casa, es encontrar un lugar donde podemos estar seguros. Nosotros no queremos nada de vos, y te lo vuelvo a decir, no queremos nada tuyo, sino que queremos algo para vos. Queremos compartirte la gran alegría de que hay detrás de hacer las paces con nuestro Padre Celestial. Y si hay algo por lo cual dialogar entre amigos, relaciones de trabajo, facultad, que genera tensión, es justamente hablar sobre temas de fe. ¿Viste que hay temas que dicen, mira, temas de religión, de cuáles son los otros temas, política y no sé, no, eso no termina siempre mal. Bueno, si hay algo que genera tensión es también hablar sobre temas de fe. Porque, entre otras cosas, nos cuesta asimilar que la idea de que Dios se haya hecho hombre para relacionarse mejor con su creación. Es como que se genera una tensión en todas las mesas y en todos los diálogos. Y los evangelios, la palabra de Dios nos detalla que Dios, al ver esto mismo que sintió esta mamá que vino a ese bautismo ese día, que se sentía incómodo, como que todo el mundo estaba bien y su vida estaba llena de problemas, o como cualquiera de nosotros que puede estar aquí hoy expresando y sintiendo angustias, miedos, ansiedades, bajones, o tantos otros rollos de esos que cargamos a cuesta, ¿no? Y vamos en la vida pesados. Dios, al ver esto, no tuvo mayor prueba de amor que entregar a su Hijo Jesucristo
a rescatarnos. Jesús dijo, él no había venido al mundo a condenar a los que se han portado mal, no ha venido a marcarle la cancha a todos los que le dan la espalda, sino que Él vino a rescatar y a dar su vida por muchos. Y esto que te expreso genera tensión. Porque es mucho más fácil dejar a Dios sentado en el cielo. Es mucho más fácil imaginarnos a un Dios, ¿no?, como que está castigando desde allá sentado lejos, que pensarlo y aceptarlo como aquel que dejó los cielos, que vino a hacerse amigo, que vino a hacerse hombre para estar cerca de nosotros y también para ofrecerte una ayuda que quizá nunca pediste o que quizá te das cuenta que no mereces. Pero Jesús se humilló, Dios se hizo hombre. Jesús tomó teta como vos y como yo. Y Él se hizo un bebé para entender las dificultades que vos y yo enfrentamos como humanos. Jesús se hizo hombre para sufrir a la vez para entender cómo es también nuestro sufrimiento. La palabra de Dios va detallando que Él se inició en casa de un carpintero, José, y también vio a su padre luchar cuando no llegaba a fin de mes. También habrá hecho alguna que otra cobranza para ir a buscar cómo hacer para comer a fin de mes. Y también fue aprendiendo lo que suponía los desafíos de vivir en medio de la tierra. Lejos de estar allá diciendo, bueno, Dios está cómodo, Él vino a ponerse a nuestro lado. Conoció lo que es sufrir la pérdida de un ser querido. Jesús lloró, sufrió cuando se murió una relación muy cercana, como vos y yo lo hacemos. Jesús experimentó el ser rechazado, usado y abandonado, como a muchos de nosotros nos ha pasado. Jesús también supo en carne propia lo que era luchar con el miedo. Miedo. Jesús también enfrentó el miedo y también probó el sabor amargo de la traición de sus más cercanos. ¿A quién no lo han traicionado en la vida? A Jesús también lo han traicionado. Y sabes que todo esto que te estoy diciendo es que traemos, y Jesús se hizo hombre con un solo y un gran objetivo, que es para comprendernos, para enseñarnos a vivir y también para descubrir el camino para levantarnos de toda frustración, de todo fracaso que supone enfrentar la vida y salir cada día y enfrentar también el dolor y llevarnos a los brazos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va a Dios si no es por medio de Jesús, si no es por medio de mí. Es decir, para amigarnos con Dios, para volver a entender quiénes somos, para descubrir nuestra verdadera identidad, para descubrir nuestro propósito, Jesús dijo, síganme. No dijo, no los voy a defraudar. No, eso no dijo. Dijo, síganme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vos sabés que el bautismo se trata de esto? De dejar atrás una vida cargada de frustraciones, cargada de fracasos, de intentar la vida solos y no lograr levantarnos por nuestras propias fuerzas. De eso se trata lo que estamos hoy aquí celebrando. Bautizarnos es entender que estamos expresándonos a nosotros mismos y al mundo que no podemos solos, que necesitamos la ayuda de alguien más y ese alguien más es nuestro Creador. Vos sabés que todos experimentamos fracasos en la vida. ¿Quién podría levantar una mano aquí y decir yo nunca fracasé en nada? Nunca me tropecé, nunca me equivoqué, ¿no? Todos expresamos fracasos. Aún los mejores equipos fracasan. Los que han salido campeones del mundo, después llega un momento que se dispersa y también vuelven a tropezar. Por eso se trata esto de ser equipo y de entender que también Dios se acerca a entender los momentos cuando sus hijos, las familias tropiezan. A Jesús los amigos le fallaron terriblemente. Uno de ellos fue Pedro, un discípulo y un amigo de Jesús muy amado, que la palabra de Dios dice que llegó a negarlo al instante en donde estaba Jesús viviendo un momento tremendo, lo estaban viniendo a buscar para ser llevado a la cruz. Es como que a vos te pase, ¿no? Estás en público, pasa algo, lo que sea tremendo, y dice, bueno, sos vos, no, yo, no, como que tu esposa diga, no, yo no sé, a él, mi esposa, no, yo no lo conozco. ¿Me estás cargando? Yo, ¿no? ¿Conocés ese gesto, no? ¿No?
Se lavó las manos, ¿no? Bueno, Pedro, en un momento tremendo donde Jesús necesitaba de su equipo, de aquellos que lo amaban, le soltó la mano y le dijo, yo a Jesús, olvídate. Él, no sé quién es. Ahora lo vamos a leer. Por eso es que Jesús también fue traicionado y también experimentó lo que es el sabor amargo de la frustración. Y también Pedro, me puedo identificar un poquito ahí con él, entendiendo, Pedro también vivió una gran frustración, que era el momento de mayor prueba con su amigo, dejarlo abandonado. Y Pedro, pasado este tiempo, llegó a una conclusión en su vida, y yo ahora te voy a mostrar lo que él llegó a expresar. Yo te voy a mostrar ahora como si fuera una película, ¿viste? Que te arranca con un suceso y después al rato te dice 4 años antes, ¿viste? Bueno, yo te voy a mostrar ahora el final para luego ir un poquito unos años antes. Y Pedro llegó a esta conclusión. Fíjate, en pantalla dice en 1 Pedro 1:3. Pedro llegó a escribir cartas también que están en la Biblia. Llegó a escribir 2. Una se llama 1 Pedro. ¿Sabe cómo se llama la segunda? 2 Pedro. Eso es un genio. Impresionante. Dice así, bendito, arranca diciendo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesús. Dice que por su gran misericordia, por su gran perdón, por su gran compasión y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Te lo vuelvo a decir, lo puedes leer en voz alta, se lo puedes leer a quien tenés al lado. Como dice de vuelta, por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesús nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. De esto se trata el bautismo, de nacer de nuevo. Por eso nos sumergimos. Es como una expresión que estamos muriendo nuestra vida, dándole la espalda a Dios y volvemos a nacer solamente por el amor de Dios para darle ahora la cara de lleno a Dios y depender más de Él. Si hay algo que Pedro entendió, es que su vida estaba cruzada por el fracaso de intentar ser feliz sin la ayuda de Dios. Intentar ser feliz sin la ayuda de Dios es la decisión más penosa que todo ser humano puede expresar. Porque llega un momento que, aún como expresaba Nati, tenía todo, pero había un vacío en su interior. Y ese vacío es justamente el que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cuáles son esas causas que hacen que fracasemos? Yo te preguntara para que vos puedas hoy pensar un ratito en estos minutos que me quedan. ¿Qué causan nosotros fracasos? ¿Cuáles son esas causas? Pedro, como te decía, negó a Jesús y él cometió varios errores, 3 como mínimo, que ahora vamos a detallar. Y me animo a decirte que estos 3 que te voy a detallar rápido son varios de los cuales nosotros también cometemos y que nos llevan a tropiezos y fracasos en nuestra vida. Si tenés la Biblia ahí, vamos a leerla y fíjate que nadie se quede sin leer, compartile con quien tenés al lado. Vamos a ir a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a ir al momento cuando Pedro se lavó las manos. ¿Cuándo qué? Jesús, no lo conozco. ¿Qué? ¿Me estás cargando, Pedro? No sé quién sos, pero pará. Si me viste hacer milagros, te llamé, estuvimos compartiendo, comimos, cenamos. No sé quién sos. Fíjate, Mateo 26, versículo 31. Y dice así. Allí Jesús les dijo, estaba con sus discípulos, dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Está Jesús ahí con su equipo. Y dice, versículo 33, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Versículo 57. Vamos a adelantarnos un poquito en el relato de esta historia. Mateo 26,
Vamos a saltar al versículo 57. Y dice, los que aprendieron a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Ya lo habían detenido a Jesús. Pero Pedro, remarca eso, lo siguió de lejos. Seguir de lejos a Jesús es algo muy peligroso en nuestra vida, ¿eh? Dice, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una muchacha y le dijo, también tú estabas con Jesús. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta. Pero otra muchacha lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72 dice, pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Estaba al horno Pedro, ¿eh? Se le estaban como arrinconando, ¿no? Vos también vas a venir con nosotros. Y Pedro, versículo 73, un poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había anticipado, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Tremendo relato que la palabra de Dios nos invita también a cómo aplicarlo y a tratar de aplicarlo en nuestra vida hoy. Y aquí vamos a tratar de encontrar algunas de las causas por las cuales nosotros fracasamos. Y la primera verdad que quiero, si estás apuntando este tip, guárdatelo para tu vida, en tu diario vivir. Nosotros, entre otras cosas, fracasamos por excesos de confianza. Pedro, en el versículo 35, le dijo, Jesús, yo jamás te negaré. Y a las pocas horas que estaba haciendo, yo a este no lo conozco. No te miras un rato al espejo, ¿no? No digo, está bueno, estamos en casa. Se vale ser débil, se vale entender que nosotros somos este tipo de personas que vamos de un día para el otro arriba y nos caemos emocionalmente. Vos sabés que muchas relaciones se han quebrado por sobreestimar sus fuerzas. Batallas enteras se han perdido, matrimonios han conocido la infidelidad por excesos de confianza. Padres han perdido a sus hijos. Hijos se han enemistado con sus padres. Han llegado a odiar a sus padres por excesos de confianza en casa. Muchos estudiantes quedan a mitad de camino, deportistas, por excesos de confianza. Y ¿sabés? Son pensamientos tipo, esto a mí nunca me va a pasar, esto lo voy a poder manejar. Quiero hacer lo que siento y lo que quiero. Pensamientos del tipo, esto siempre lo hice así, o mi instinto me está diciendo que haga tal cosa. Son expresiones de un corazón que vive en la autosuficiencia, de vivir sin necesitar la ayuda de Dios y mucho menos la del prójimo. Es un corazón que por momentos hasta te diría que me encuentro mordiendo un poco la banquina de la soberbia. Excesos de confianza, lo cual nos llevan a llorar amargamente fracasos en la vida. 2, otra verdad que sale de este texto es que tenemos miedo a la desaprobación de los demás. Tenemos miedo a la desaprobación. ¿Sabes qué? Cubrimos, tapamos nuestras debilidades. Si hay algo que nos sale instintivamente es maquillar el dolor o lo que somos por miedo al rechazo. La cultura nos empuja, porque nadie quiere ser amigo de un perdedor. Nadie quiere ser amigo de alguien que reconoce que es débil. Todos queremos estar con el último rockstar y el último que metió el último gol. Pero el que cerró 3 penales en un mismo partido, ese, olvídate, ¿no? Como que ese es el perdedor, es el loser del equipo. Y vos sabés que nosotros vamos entendiendo que cuando vivimos buscando la aprobación de los demás, lo único que estamos haciendo es decidir por otros. Otros comienzan a decidir por nosotros. Y eso es un gran problema, porque cuando decidimos basados en la aprobación de los demás, estamos camino al fracaso. Buscamos complacer a los demás, aun cuando sabemos que estamos haciendo lo incorrecto. Queremos
mantener contento a todo el mundo. ¿Nunca te pasó que estás como queriendo jugar a 4 o 5 bandas por acá? Se me cae. ¿Cómo hago? Necesito ser libre de esa circunstancia. A Pedro le pasó lo mismo. El versículo 70 que leíamos dice, pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de quién me hablan. Pedro le pasó el miedo de la desaprobación. Y entre jugársela por su amigo que había dado todo, se lavó las manos, como vos y como yo muchas veces hacemos en la vida. ¿Te preguntaste? ¿Alguna vez te preguntaste por qué es tan importante para vos las opiniones de otras personas? ¿Por qué dejás que las opiniones de otras personas te dominen? ¿Sabes por qué? Preguntarte esto y parar la bocha y llegar a reflexionar un poco interiormente es fundamental. Porque descubrimos el vacío que tenemos dentro, el dolor que hay en nuestro interior. Porque detrás de todo miedo hay un dolor. Detrás de todo sentimiento de ser rechazados hay un dolor de haber sido abandonados, de haber sido maltratados, de haber sido abusados. Comenzamos con las corazas de ser lo que nosotros ni siquiera queremos ser. Maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestros empleados, a un cliente, aún al colectivero y cuando manejo ni te cuento. O sea que esta semana yo estaba parado en un semáforo tranquilo y de golpe así, semáforo en rojo y de golpe ¡pah! Decí que tenía el cinturón puesto. ¿Usás el cinturón, no? Bien. Me bajo. ¿Qué pensás que hice? ¿No? Porque tenía toda la razón del mundo, todo el derecho del mundo a hacer qué. Y ahora agarrate. ¿Sabés que luché conmigo mismo para no fracasar? Que es agarrármela con alguien que ya había pasado, ya está. Mordí tierra como loco. Le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Guardemos silencio, dame los datos que me quiero ir. Me quiero ir. ¿Vos sabés que muchas veces es preferible entender las circunstancias y preguntarnos dónde estamos aún parados delante de situaciones adversas que no esperábamos? Porque entender esto también es entender que cuando Dios es el centro de nuestra vida, nosotros vamos a ir pudiendo comprender que se trata de haber descubierto que se nos ama, que no necesitamos de vivir por otros prestados. Vamos descubriendo que Dios nos llama a sus hijos y que Dios nos ama para amarnos mucho mejor que cualquier ser humano. Por eso es que cuando Dios es el centro de nuestra vida, ese vacío es transformado por la plenitud del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya no soy más alguien que mendiga amor, sino que ahora soy amado por el perfecto amor de Dios. De eso se trata el bautismo. Y por último, tercero que le pasó a Pedro y también a nosotros, es que fracasamos muchas veces por hablar sin pensar. Ay. Hablar sin pensar. ¿Sabes qué? Hablar sin pensar es tremendo. Cuando hablamos de formas impulsivas, hablamos con ira, respondemos con enojos, irritados, sin pensar. Cuando no pensamos el daño que estamos a punto de hacer, nuestra lengua, aún dice la palabra de Dios, es como un fuego que puede encender un bosque. El daño que hacemos en las personas, en nuestros hijos, por hablar, maldecir. Y Pedro dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y cantó el gallo. Muchos fracasos como los de Pedro suceden en nuestra vida a costa de nuestra boca. Son sentimientos que comienzan a gobernarnos. Sentimos envidia, hablamos. Sentimos celos, hablamos. Miedos y decimos cosas que muchas veces no deberíamos decir. Por eso déjame terminar este momento diciéndote así. ¿Qué hizo Pedro? Dice que lloró amargamente. Lo mejor que vos y yo podemos hacer como una noche como hoy es reconocer nuestra debilidad. Fracasamos, nos equivocamos, hablamos de más, hacemos daño y maltratamos a los que más nos aman. Llorar amargamente, tomarnos momentos para decir, soy un desastre en este sentido, necesito la ayuda de alguien, es el primer paso para ser libre de todo fracaso. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, porque Pedro lloró, pero ¿sabés lo que hizo Jesús? Se bajó del auto y empezó a insultarlo a Pedro. ¡No! ¿Sabes lo que hizo Jesús? Fue corriendo hasta la cruz.
no abandonó su camino porque lo habían apresado y lo venían a buscar para morir en lugar de Pedro. Y lejos de decir, ahora sí, por vos no muero y por vos tampoco, Jesús murió y se entregó su vida por vos y por mí, aunque lo hubiéramos fallado. Y aunque nos estamos lavando las manos diariamente, dándole la espalda, Jesús dijo, voy a cargar el pecado de todos mis hijos, de toda mi creación. Aunque no se lo merezcan y aunque no me pidan ayuda, yo los amo. Aunque no me pidan su amor, yo los amo y voy a avanzar aún aunque cueste lo que cueste. Y Jesús cargó en la cruz tus pecados y los míos para venir a hacernos libres. Y cantábamos, se rompieron las cadenas. ¿De qué cadenas están hablando, muchachos? Las cadenas que nos atan a la infidelidad, a la infelicidad, a la autosatisfacción, al dolor, a la angustia, al ataque de pánico, al miedo y a tantas otras cosas que Jesús avanzó por amor tuyo y por amor mío. Por eso es que de esto se trata y por eso te decimos que amamos los bautismos, porque estamos aquí celebrando que Jesús nos perdona. La historia sigue, no te la voy a contar ahora, pero lo cierto es que Pedro estaba tan amargado que se había vuelto a hacer a sus negocios hasta que un día Jesús se aparece en el mar. Él era pescador y dice que Jesús le preparó un asadito de pescados, de peces. Comieron y Jesús lo miró a los ojos y le dijo, Pedro, ¿me amás? Está todo bien, no pasó nada. Te perdono, te perdono. Liberador, recibir perdón y ser agentes de perdón. No vivir amargados, buscando justicia por nosotros. No vivir enojados, sino entender que hemos sido perdonados y con el mismo perdón que hemos recibido somos agentes de perdón. Tenemos la valentía de poder perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Qué bien que es poder hablar estas cosas en casa, ¿o no? Esto es liberador. Y si vos acaso estás hoy necesitando de oír que Dios te está llamando, yo quiero decirte, tómate un momento ahora. Yo quiero orar por tu vida. Queremos orar por todo aquel que hoy esté necesitando que Jesús lo pueda mirar a los ojos, que vos puedas reconciliarte con Dios. Él es el único camino. Y simplemente se arranca como arrancó Pedro, pidiendo perdón. Jesús extiende su mano de perdón y dice su palabra que Él desea vivir en tu vida para transformarte para siempre. Así que tómate un momento ahí donde estás, cerrá tus ojos.